Egipto, en los días de Moisés, no era simplemente una potencia política, sino un epicentro religioso impregnado de politeísmo. Sus dioses estaban vinculados a todos los aspectos de la vida: el río Nilo, Api; el sol, Ra; la fertilidad, Min; los animales, las cosechas y hasta el propio faraón, que era considerado un hijo divino. En ese contexto idólatra, el mensaje de Yahvé no era solo una orden política, sino una declaración de guerra espiritual, como leemos en Éxodo 9:1. «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Dios exige liberación no solo del yugo físico, sino de la esclavitud espiritual, y lo hace confrontando directamente a los falsos dioses. Este versículo no debe pasarse por alto. La expresión «para que me sirva» es clave. El verbo hebreo abad significa tanto trabajar como adorar. El propósito del Éxodo no era solo la liberación, sino el culto. Yahvé no libera para que el pueblo se pierda en el desierto, sino para que lo adore libremente. Esto contrasta radicalmente con la religión estatal egipcia, donde el pueblo servía al sistema idolátrico para mantener el orden del cosmos, Maat. Como lo vemos en Éxodo 12:12, cada plaga fue juicio contra todos los dioses de Egipto. Es decir, no fueron actos arbitrarios, sino una confrontación directa y teológica. Dios estaba desmantelando públicamente el sistema religioso de la nación más poderosa de su tiempo. Tal como lo afirma Isaías 19:1. «He aquí que Jehová monta sobre una nube veloz y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él». Yahvé, a través de Moisés, se introduce como el único Dios verdadero, y lo hace humillando cada deidad rival mediante señales visibles e innegables. Aplicación espiritual. En nuestros tiempos modernos, los dioses adoptan otras formas: el poder, el dinero, la ciencia autosuficiente, el ego. Sin embargo, el llamado de Dios sigue siendo el mismo: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Solo Él es digno de adoración, y toda estructura que compita con su soberanía será confrontada. Hasta la quinta plaga, el impacto de los juicios divinos se había centrado en la incomodidad física y el desorden social. El agua convertida en sangre, las ranas invadiendo hogares, los insectos provocando caos. Pero con la plaga sobre el ganado, como leemos en Minetecens, Éxodo 9:3, «La mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo». Con plaga gravísima, la afectación pasó al plano económico. El ganado en Egipto no era solo una fuente de alimento o transporte. Estaba intrínsecamente vinculado con la estructura social, comercial y religiosa. Los bueyes araban los campos, los camellos transportaban mercancías, y los toros eran símbolos de fertilidad y fuerza. Además, algunos animales estaban directamente consagrados a deidades. Por ejemplo, la vaca era sagrada para Hathor, diosa del amor y la maternidad. Por eso, esta plaga no era simplemente un desastre ganadero. Era un ataque frontal a la base simbólica y económica del sistema egipcio. La frase «la mano de Jehová estará» señala acción directa, una metáfora bíblica del juicio divino, como también lo observamos en Job 19:21. «La mano de Dios me ha tocado». Sin embargo, hay un matiz aún más profundo. En Éxodo 9:6 se hace una afirmación sorprendente: «Y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno». Aquí, Dios introduce el principio de distinción teológica. Él no castiga indiscriminadamente, sino que diferencia entre los que le obedecen y los que le resisten. Como lo reitera Éxodo 8:22, «Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, para que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra». Faraón, al enterarse de esto, envía espías. Éxodo 9:7. Probablemente convencido de que Moisés exageraba. Pero incluso cuando se confirma la verdad del milagro, su corazón no se conmueve.
¿Cómo puede un rey que se cree divino aceptar que su ganado muere y el de los esclavos permanece? Es una amenaza a su identidad, a su orgullo, a su teología. Por eso, su endurecimiento no es simplemente terquedad, es la resistencia activa del orgullo humano contra la verdad revelada. Aplicación espiritual. El golpe al sustento nos recuerda que nuestras seguridades económicas pueden convertirse en ídolos. Dios, en su soberanía, puede tocar nuestros recursos, no para destruirnos, sino para llamar nuestra atención. Cuando lo material se convierte en barrera para lo espiritual, el Señor lo remueve con misericordia y firmeza. La lección para nosotros es doble: confiar en Dios incluso en crisis económicas y discernir si nuestras riquezas ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Uno de los temas más desconcertantes en el relato del Éxodo es el endurecimiento del corazón de Faraón. El versículo 12 declara sin ambigüedad: Jehová endureció el corazón de Faraón. A simple vista, podría parecer que Dios anuló la voluntad de un hombre, predestinándolo a resistirse. Pero una lectura bíblica responsable y exegética nos muestra una realidad más compleja y profunda. La raíz hebrea usada aquí para endurecer incluye matices como hacer fuerte, afirmar o incluso fortalecer en su obstinación. Es decir, Dios no inyecta maldad en el corazón de Faraón, sino que lo confirma en la decisión que libremente ha tomado una y otra vez. Ya en Éxodo 7:13 se nos dice que el corazón de Faraón se endureció, sin mencionar a Dios como agente. A lo largo de las primeras plagas, es Faraón mismo quien endurece su corazón. Éxodo 8:15-32. Solo a partir de la sexta plaga se declara que Jehová participa activamente en ese endurecimiento. Éxodo 9:12, como respuesta a una cadena de rechazo persistente. Esta es una verdad espiritual profunda. Cuando el corazón rechaza repetidamente la verdad, llega un punto en el que Dios lo entrega a su elección, como lo advierte Romanos 1:28. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que Dios haga pecar al hombre, sino que, tras su rechazo continuo, lo deja seguir su propio camino. Faraón no era un ignorante, había presenciado milagros, había recibido advertencias y aún así se negó a obedecer. El orgullo, el estatus divinizado que ocupaba ante su pueblo y la convicción de su autosuficiencia formaron un blindaje espiritual. Como lo vemos en Éxodo 9:7, incluso después de confirmar que el ganado hebreo no había sido tocado, su corazón se endureció y no dejó ir al pueblo. Este endurecimiento progresivo recuerda la advertencia de Hebreos 3:13. No sea que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene la capacidad de mentirnos, justificarnos, racionalizar nuestras decisiones erradas hasta que ya no escuchamos la voz de Dios. Faraón representa el drama interior del ser humano frente a la verdad revelada. Se puede ver lo divino y no cambiar. Se puede oír la voz de Dios y callarla con argumentos racionales. En lugar de rendirse, Faraón endureció su corazón como el barro bajo el sol. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La diferencia no está en el sol, sino en la composición del corazón. La sexta plaga marca un giro no solo en el contenido de los juicios, sino en su significado espiritual. Mientras que las plagas anteriores afectaban el entorno externo, ríos, animales, clima, esta plaga afecta directamente el cuerpo humano, convirtiéndose en una experiencia profundamente personal y humillante. Como leemos en Éxodo 9:8-10, Dios instruyó a Moisés y a Aarón a tomar ceniza de un horno y esparcirla en el aire, lo cual se transformó en sarpullido con úlceras sobre hombres y bestias. Este acto es cargado de simbolismo. La ceniza del horno probablemente provenía de los hornos de ladrillos donde los israelitas eran forzados a trabajar.
Es como si Dios tomara el símbolo de la opresión y lo convirtiera en instrumento de juicio. Es un recordatorio dramático de Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El término hebreo para forúnculos hace referencia a inflamaciones dolorosas y purulentas. Algunos eruditos los asocian con los forúnculos del Nilo, una dolencia real y temida en Egipto. Lo significativo aquí es que estos forúnculos no podían ser aliviados, y su severidad era tal que incluso los magos egipcios, los representantes del conocimiento y la sabiduría nacional, no podían estar delante de Moisés. Éxodo 9:11. Este detalle es revelador. Hasta entonces, los hechiceros habían intentado imitar las señales de Dios. Aunque ya no podían replicarlas, aún se presentaban. Pero ahora ni siquiera pueden comparecer. La dolencia los ha vencido, los ha reducido a silencio. El sistema religioso egipcio, simbolizado por sus sabios, ha colapsado ante el Dios viviente. Como dijo Isaías siglos después, «Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos». Isaías 29:14, 1 Corintios 1:19. Este juicio también fue una humillación directa a los dioses sanadores de Egipto, como Imhotep, considerado patrón de la medicina, y Serapis, vinculado a la curación. Cuando ni los sabios ni sus dioses pueden curarlos, el pueblo queda desarmado. La idolatría, la autosuficiencia y la falsa sabiduría son despojadas de toda pretensión. El endurecido corazón de Faraón se convirtió en una muralla de orgullo que bloqueaba no solo la compasión hacia su pueblo, sino también su capacidad de discernir la verdad. Como lo expresa poéticamente el texto, como un muro construido, piedra sobre piedra de orgullo. Este lenguaje evoca una construcción humana, levantada contra Dios, tal como lo hicieron los hombres en Babel, Génesis 11:4, buscando exaltar su nombre por encima del propósito divino. En este contexto, el juicio de Dios no es meramente punitivo, sino profundamente comunicativo, como leemos en Éxodo 9:14, «Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra». El énfasis ya no está en el dolor físico o la pérdida económica, sino en el corazón del rey. Dios apunta a la raíz del problema, su soberbia. El término «todas mis plagas» sugiere una intensificación del juicio, pero también una totalidad en su propósito. Tocar no solo el cuerpo o las posesiones, sino el alma endurecida. Según Éxodo 9:16, la intención divina es clara. «Te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Esta declaración eleva el conflicto de lo local a lo universal. No es solo Egipto el que está viendo, sino todas las naciones que oirán. Este principio se confirma en textos posteriores, como Josué 2:10, donde Rahab menciona que los pueblos oyeron cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo. Hay una intención pedagógica y evangelizadora en la manera en que Dios actúa. No se trata de un Dios caprichoso buscando venganza, sino de un Dios que desea revelarse como el único soberano. La expresión «para que sepas que no hay otro como yo» es un eco del Shema de Israel, Deuteronomio 6:4, y se alinea con la gran proclamación profética. «Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí». Isaías 45:5. Además, el verbo levantar en Éxodo 9:16 no implica predestinación fatalista, como erróneamente se ha interpretado, sino una preservación con propósito. Faraón podría haber sido destruido desde el principio, pero Dios lo sostuvo para mostrar su gloria por medio de él. Es la misma lógica que Pablo retoma en Romanos 9:17, no como justificación de fatalismo teológico, sino como demostración
de que la historia se mueve según los designios redentores de Dios. Dios todavía llama a la humanidad con voz firme pero misericordiosa. Cuando permite crisis, no es para aniquilar, sino para sacudir. El juicio de Dios no siempre es condenatorio, muchas veces es correctivo. Si Dios hubiera querido simplemente castigar, habría destruido Egipto con una sola palabra. Pero prefirió un proceso, una serie de señales, para que el orgullo pudiera ser quebrantado y el corazón restaurado. Cuando sentimos que todo tiembla en nuestra vida, nuestras seguridades, nuestros ídolos, nuestras estructuras, deberíamos preguntarnos, ¿es Dios hablándome? ¿Estoy escuchando su voz detrás del juicio? ¿Estoy permitiendo que su verdad transforme mi corazón antes que sea demasiado tarde? Uno de los aspectos más sorprendentes del trato de Dios con Egipto es que incluso en medio del juicio, Él extiende misericordia. Antes de que cayera la séptima plaga, Moisés comunica un mensaje inesperado. Envía pues a recoger tu ganado, porque todo hombre o animal que se halle en el campo morirá. Éxodo 9:19. Esta advertencia, directa y específica, es una invitación a la fe activa. A diferencia de las plagas anteriores, aquí vemos que la obediencia podía preservar la vida. El texto es claro. El que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir su ganado. Minda 20. Este es uno de los primeros indicios en el texto bíblico de que el temor del Señor no es exclusivo de Israel. Algunos egipcios comenzaron a comprender que las palabras de Moisés no eran manipulaciones, sino la voz misma de Dios. Este acto de advertencia demuestra que Dios no se complace en la muerte ni en la destrucción. Como afirma Ezequiel 18:23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? La paciencia de Dios se manifiesta una vez más, como también se declara en 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Además, este momento es un precedente teológico. La obediencia a la palabra de Dios, aun para quienes no son parte del pueblo del pacto, puede conducir a bendición. Dios honra la fe, aunque sea incipiente. Los egipcios que actuaron temiendo al Señor no solo preservaron su ganado, sino que quizás empezaron a considerar que el Dios de los hebreos no era un enemigo, sino un Dios digno de reverencia. Pero el versículo siguiente es igualmente revelador. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó su ganado en el campo. Éxodo 9:21. Esta frase es una sentencia sobre el corazón endurecido. No se trata solo de una acción imprudente, sino de una indiferencia deliberada hacia la revelación divina. El problema ya no es ignorancia, sino desprecio. Tal como dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios sigue, advirtiendo antes de juzgar. Él ofrece escape antes que destrucción. La pregunta es, ¿ponemos en nuestro corazón la palabra de Dios? Muchos no niegan a Dios, pero viven como si su palabra no tuviera peso. En esa actitud se esconde un desprecio que tarde o temprano recibe su consecuencia. La misericordia de Dios es activa, no pasiva. Él llama, advierte, espera, pero la paciencia divina no es eterna. Ignorar su voz tiene consecuencias, y como se observa en el resto del capítulo, la plaga cayó con toda su fuerza. Lo que podía haberse evitado se volvió inevitable por la dureza del corazón. El versículo 20 de Éxodo 9 contiene una revelación sorprendente y muchas veces pasada por alto. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir su ganado a las casas. Esta afirmación marca un antes y un después en la narrativa de las plagas. Por primera vez, el temor del Señor se manifiesta no solo en los hebreos, sino en el corazón de los egipcios. Hasta ese punto,
Egipto había sido presentado como un bloque compacto de resistencia espiritual. Sin embargo, con esta declaración, el texto bíblico nos revela una verdad profunda. La palabra de Dios, aún en medio del juicio, puede abrirse paso y penetrar corazones inesperados. Algunos egipcios, servidores del mismo faraón, comienzan a reconocer la autoridad del Dios hebreo. Este no es simplemente un temor emocional ante el desastre, sino una respuesta activa a la advertencia divina. El texto dice que hicieron huir su ganado, es decir, obedecieron la palabra que oyeron. Como dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Esta escena demuestra que, incluso en medio del juicio, la gracia de Dios sigue operando. Yahvé no destruye sin advertir, y en esta advertencia hay una oportunidad de refugio. Dios no hace acepción de personas. La salvación no es étnica, es espiritual, como afirma Isaías 56:6-7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. En contraste con estos egipcios temerosos, el versículo 21 nos presenta otra actitud. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus siervos y su ganado en el campo. Aquí se establece una profunda distinción espiritual. No basta con oír la advertencia divina, hay que ponerla en el corazón. Este verbo, poner en el corazón, sugiere internalización, atención deliberada y apertura espiritual. El apóstol Santiago lo expresaría siglos después. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. El texto no dice que estos egipcios no oyeron, sino que no atendieron. Es la tragedia de la indiferencia espiritual, una dureza que no necesariamente se expresa en rebelión abierta, sino en pasividad letal. Es el mismo tipo de incredulidad que Jesús denunció en sus contemporáneos cuando dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Estos versículos revelan que en todo tiempo de crisis hay quienes escuchan con fe y actúan en obediencia, y hay quienes desprecian la voz divina. Lo mismo ocurre hoy. Dios sigue hablando, pero no todos colocan su palabra en el corazón. El mensaje aquí es claro. No se trata de pertenecer a una tradición religiosa, sino de responder con fe obediente al llamado de Dios. Como exhorta Hebreos 3:15, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Después de advertencias y misericordias previas, Yahvé ejecuta una de las plagas más impresionantes y destructivas, una tormenta de granizo con fuego que desciende del cielo. Como leemos en Éxodo 9:23-24, Jehová dio truenos y granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Este juicio marca una transición dramática. A diferencia de las plagas anteriores, que afectaban animales o generaban molestias, esta plaga provoca muerte de personas, animales y vegetación. Éxodo 9:25. El cielo, morada de los dioses atmosféricos egipcios, se vuelve contra ellos mismos. Nut, diosa del firmamento; Shu, dios del aire; Horus, dios del cielo; y otros quedan públicamente humillados. No son ellos quienes controlan el clima. Es el Dios de Moisés quien ordena el trueno, el fuego y el granizo. El Salmo 29:3-5 lo expresa de forma poética y poderosa. Voz de Jehová sobre las aguas, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová que quebranta los cedros. Esta plaga pone en evidencia que la naturaleza no es una divinidad autónoma, sino una sierva del Creador. La combinación de elementos, agua y fuego, es extraordinaria.
no es una simple tormenta eléctrica. Es un fenómeno sobrenatural que refleja juicio total. El fuego no apaga el granizo, ni el granizo al fuego. Es caos controlado. Esta escena recuerda Apocalipsis 8:7, donde se describe el juicio escatológico con las mismas imágenes, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Los truenos en el Antiguo Testamento a menudo representan la voz de Dios. En Éxodo 19:16, en el monte Sinaí, también se oyeron truenos y relámpagos. En este sentido, la plaga no solo es un acto de destrucción, sino una revelación audible de la presencia y poder de Yahvé. El pueblo no podía ignorar que esto venía de una fuente superior. Sin embargo, hay un elemento clave: la distinción. Según Éxodo 9:26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Una vez más, el juicio no es indiscriminado. El Dios que envía fuego desde el cielo es el mismo que protege a su pueblo bajo su sombra. Esta selectividad refuerza el carácter ético y personal del juicio divino. Dios no destruye por capricho. Su juicio es justo y su misericordia activa. Esta plaga apunta a una verdad escatológica. El juicio final de Dios también vendrá con señales en el cielo. Mateo 24, 29, 30. Aquellos que ahora se burlan de la palabra, como los egipcios incrédulos, serán sorprendidos por la manifestación del poder divino. Por eso, la invitación hoy es clara. Refúgiate en el Dios que salva, antes que el cielo se abra en juicio. El granizo destruyó todo lo expuesto, solo lo que estaba bajo techo, es decir, protegido por obediencia, sobrevivió. Esta es una figura hermosa del Evangelio. Cristo es nuestro refugio en medio del juicio. Así como los egipcios creyentes llevaron su ganado a casa, así nosotros debemos acudir al amparo de la cruz. Como dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 9:26, este breve versículo encierra una poderosa verdad teológica. Dios es capaz de poner límites al juicio y trazar fronteras de protección en medio del caos. Mientras el cielo se partía con fuego, granizo y truenos en el resto, de Egipto, en Gosén, la región donde vivían los israelitas, reinaba la calma. No fue una casualidad meteorológica, fue una manifestación clara del carácter protector de Dios hacia su pueblo. Este principio aparece repetidamente en las plagas. Versículo Éxodo 8:22, 9:4. Dios no actúa arbitrariamente, ni destruye al justo con el impío. Como declara el salmista, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 5:12. La distinción entre Gosén y el resto de Egipto no era solo geográfica, era teológica. El Dios verdadero vela por los que le pertenecen. Como afirma Pablo en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. No todos los que viven en medio del juicio sufren sus consecuencias. La fidelidad de Dios a su pacto es más fuerte que cualquier tormenta. Gosén representa un tipo de cobertura espiritual. Así como Dios protegió a Noé en el arca, Génesis 7, a los 3 jóvenes en el horno de fuego, Daniel 3, o a Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, también preservó a su pueblo en medio de la tormenta. Isaías 32:2 declara, será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Esta imagen se cumple en Gosén, un espacio de paz mientras el mundo se derrumba. En nuestros días, muchas veces enfrentamos tormentas, personales, familiares, sociales, espirituales. Pero la Escritura nos recuerda que la seguridad del creyente no está en la ausencia de tormenta, sino en la presencia de Dios. Como lo declara el Salmo 91:1-2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Él es mi refugio y mi fortaleza. Gosén nos habla del corazón del creyente que permanece firme bajo la voluntad divina. Es un llamado a permanecer bajo el amparo de Dios, no huyendo del juicio, sino refugiándonos en su fidelidad. He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Éxodo 9:27. Estas palabras parecen por fin mostrar el quebrantamiento de Faraón. Por primera vez, reconoce abiertamente su pecado y admite la justicia de Yahvé. Sin embargo, como lo revela el resto del pasaje, no se trata de un arrepentimiento genuino, sino de una reacción emocional momentánea provocada por el miedo y la presión. Faraón dice, «He pecado esta vez», lo cual sugiere que su preocupación está limitada al evento actual. No reconoce su culpa acumulada, ni su necesidad de un cambio radical. Su lamento es circunstancial, no transformador. Como dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que vemos en Faraón es la tristeza del mundo, una reacción motivada por la desesperación, no por convicción. Un deseo de que cese la plaga, pero no de cambiar de corazón. A pesar de la superficialidad del arrepentimiento de Faraón, Moisés responde con gracia. Él intercede. Éxodo 9:29, saliendo de la ciudad, lugar asociado al poder egipcio, y alzando sus manos hacia el cielo. Este gesto no solo es litúrgico, sino profético. Nos muestra a un siervo de Dios que sabe orar aún por quienes no merecen misericordia inmediata, anticipando el ministerio de Cristo, quien dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Pero Moisés también discierne la verdadera intención de Faraón, como leemos en Éxodo 9:30. «Yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a Jehová Dios». Este discernimiento espiritual es vital en todo líder. Saber cuándo una confesión es genuina y cuándo es una estrategia para evitar consecuencias. El versículo 34 es profundamente trágico. Viendo Faraón que la lluvia había cesado, pecó aún más, endureció su corazón. Aquí se completa el ciclo. El juicio temporal se detiene, pero el corazón del hombre vuelve a su viejo camino. Es la historia de muchos. Buscan a Dios en medio del dolor, pero lo olvidan al regresar la calma. Este patrón aparece en Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Vuestra piedad es como nube de la mañana y como el rocío que temprano se desvanece. Lo que Dios busca no es emoción pasajera, sino transformación duradera. Faraón representa a todos los que quieren escapar del castigo sin someterse al Señor. Su historia nos advierte que el remordimiento momentáneo no salva. Solo un corazón verdaderamente rendido experimenta la gracia transformadora de Dios. El llamado es claro. No esperemos a que cese la tormenta para volver al pecado. Aprovechemos cada advertencia divina como una invitación a un arrepentimiento auténtico. Como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este ciclo de endurecimiento y misericordia, juicio y perdón no solo revela el drama de Egipto, sino también el drama del alma humana. El relato de Faraón en el libro de Éxodo es en realidad un espejo del corazón humano. Lo que ocurre en el palacio del rey egipcio no es solo historia antigua, es una parábola viva de nuestra lucha con Dios. Rebeldía y misericordia, juicio y perdón se entrelazan como estaciones del alma que resiste la voz divina. Faraón promete dejar ir al pueblo cada vez que el juicio lo asfixia, pero apenas la amenaza se desvanece, su corazón se endurece de nuevo. Este ciclo es trágicamente común. Lo vemos también en la historia de Israel en el libro de los jueces. Entonces clamaban a Jehová y volvían a hacer lo malo ante sus ojos.
Versículo Jueces 2, 18, 19. La humanidad tiende a buscar a Dios en la angustia, pero a olvidarlo en la comodidad. El Salmo 78 lo resume con claridad al referirse a Israel. Le lisonjeaban con su boca, pero su corazón no era recto para con él. Salmo 78, 36, 37. En este sentido, Faraón no es tan diferente del pueblo de Dios, ni de nosotros. Su dureza revela una verdad. El corazón humano necesita no solo ser convencido, sino transformado. A pesar de la obstinación de Faraón, Dios no se apresura a destruir. Él avanza plaga tras plaga con paciencia progresiva. No actúa con furia irracional, sino con juicio pedagógico. Es como si el Creador le diera a Faraón todas las oportunidades posibles antes del desenlace final. Como dice Ezequiel 18:23, ¿acaso quiero yo la muerte del impío, y no que se vuelva de su camino y viva? La historia no es solo de juicio, sino de oportunidades desperdiciadas. A través del endurecimiento de Faraón, Dios también está enseñando a Israel y al mundo que su poder no está limitado por reyes ni religiones, y que su nombre ha de ser proclamado entre las naciones. Versículo Éxodo 9:16. A veces leemos Éxodo como si Dios solo estuviera tratando con Egipto, pero no. Dios también está forjando la fe de Israel, que había vivido generaciones bajo esclavitud e idolatría. Ellos necesitaban ver que Yahvé no era uno más entre los muchos dioses de la tierra, sino el único verdadero, capaz de humillar al más grande imperio de su tiempo. Como dice Éxodo 6:7, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Las plagas, entonces, no solo quebrantan a Egipto, revelan a Dios a Israel y al mundo entero. El Salmo 105:27 declara: puso en medio de ellos sus señales y prodigios en la tierra de Cam. El propósito era universal, que el poder redentor de Yahvé fuera conocido más allá de las fronteras de Israel. ¿Cuántas veces hemos prometido fidelidad en la tormenta y nos hemos olvidado en la calma? ¿Cuántas veces Dios ha hablado con firmeza para corregirnos y hemos vuelto a caer en los mismos errores? La historia de Faraón y de Israel nos confronta. Seguimos atrapados en ciclos de rebeldía que impiden el verdadero arrepentimiento. Mensaje es claro: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hebreos 3:8. La misericordia de Dios es real, pero no debe ser usada como excusa para persistir en la dureza. Hoy es el día para romper ese ciclo. El lino y la cebada fueron destruidos porque estaban ya espigados, pero el trigo y la espelta no, pues aún no habían madurado. Éxodo 9, 31, 32, estos versículos, que a primera vista parecen un simple dato agrícola, revelan una profundidad teológica impresionante. En medio de la devastación provocada por la plaga del granizo, el texto nos dice que no todo fue destruido. Dios dejó en pie parte de la cosecha. Este detalle muestra que el juicio divino no fue total, sino medido con precisión milimétrica. Dios destruyó el lino y la cebada, que ya estaban en flor, pero no tocó el trigo ni la espelta, que aún estaban en desarrollo. Esto revela un rasgo esencial del carácter de Yahvé: no destruye indiscriminadamente, como lo declara el profeta Habacuc. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Dios, incluso en juicio, deja puertas abiertas para la recuperación. Como lo explica Jeremías 30:11. Te castigaré con justicia, mas no te destruiré por completo. La cebada y el lino representan lo que ya se había levantado en orgullo y madurez, pero el trigo, que aún estaba en proceso, fue dejado ileso. Esta es una imagen del principio bíblico del remanente. Dios siempre preserva algo para reconstruir. En Romanos 11:5 Pablo escribe: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En otras palabras, cuando
Todo parece destruido. Dios ya está pensando en la restauración. Aún en el campo arrasado por el juicio, quedan semillas de esperanza. La mención de que el trigo aún no había madurado también apunta a una lección espiritual sobre el tiempo. Dios espera con paciencia. Él no ciega prematuramente. Como enseña 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. El juicio no fue el final, sino una advertencia. El tiempo que quedó antes de que el trigo madurara era una ventana de gracia. El mismo principio lo encontramos en Apocalipsis 2:21, cuando Jesús dice de Jezabel: «Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse». ¿Dónde vemos campos arrasados en nuestra vida? ¿Qué parte de nuestra cosecha fue quebrada por nuestra desobediencia? La buena noticia es que Dios no lo destruye todo. Aún queda trigo, aún hay tiempo. La esperanza no ha sido aniquilada. Como afirma Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aún hay luz. Aún hay tiempo para volver a Dios. La historia del faraón no es ajena a nosotros. Representa el corazón humano cuando se enfrenta al llamado de Dios. ¿Dónde están nuestras propias resistencias? ¿Qué áreas de nuestra vida se parecen a Egipto, con estructuras endurecidas por el orgullo? La invitación divina sigue siendo la misma. Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Las plagas fueron para Faraón una invitación urgente a rendirse a la voluntad de Dios. La Escritura, hoy, es nuestra advertencia amorosa. El libro del Éxodo nos recuerda que Dios es paciente, justo, poderoso y personal. Habla a través de la historia, de las circunstancias, de los milagros y del juicio. Como lo vemos en Éxodo 9, su objetivo no es simplemente vencer, sino revelar su carácter y atraer los corazones a Él. Que esta narrativa nos lleve no solo a admirar el poder de Dios, sino a rendirnos a Él de verdad. Como lo dijo el Señor Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15.